Les voy a contar un cuento que se llama Miga de pan. Había una vez un panadero que dejó su testamento para cuando él no estuviera más. Lo dejó adentro del horno, que era donde él trabajaba siempre, y se empezó a correr por el pueblo una noticia. El testamento del panadero tiene un tesoro. Sí, en el testamento del panadero hay un tesoro. Es un tesoro, es un tesoro. Entonces, cuando Miga de Pan, que así llamaban a su hijo, fue con el escribano para que le leyera el testamento de su padre, toda la gente del pueblo estaba alrededor, por las ventanas, por las paredes, por todas partes, escuchando, a ver en qué consistía el maravilloso tesoro que le había dejado a Miga de Pan, su padre el panadero. Entonces el escribano leyó: y dejo a mi hijo Miga de Pan mi más maravilloso tesoro, que es... Y toda la gente del pueblo estaba así escuchando. Una bolsa de harina. ¡Ah! ¡Oh! Dijeron todos. ¡Qué pavada! ¡Una bolsa de harina! Todos estaban desilusionados, menos Miga de Pan, porque su padre no le había dejado una bolsa de harina como esas de las que se compran en el supermercado. Le había dejado a su hijo una bolsa de harina enorme como las que se usan en la panadería. Entonces Miga de Pan dijo: ¡ay, qué suerte! Voy a poder hacer siempre lo que siempre quise. ¡Ay, lo que siempre quise! Y lo que siempre había querido Miga de Pan había sido volcar toda la bolsa de harina enorme, que quedaba como una montaña de harina, y tirarse ahí y jugar con la harina como si fuera nieve. Pero claro, antes de hacerlo dijo: no, mejor voy a usar esta harina para vender pan, y después otra y otra, porque la verdad es que siempre quise hacer esto y lo voy a hacer. Entonces abrió la bolsa de harina, la dio vuelta, quedó como una montaña de harina, y Miga de Pan se subió a una silla y ¡zum!, se tiró a donde estaba la montaña de harina y empezó a jugar como si fuera una pileta de natación. Tiraba la harina para arriba y jugaba y la saltaba, daba vueltas. Y después de jugar un rato se cansó y dijo: mejor me voy a ir a mi casa. Y cuando salió, estaba lloviendo. Entonces, con toda la harina que a él se le había quedado pegado en el cuerpo, en todas partes, y la lluvia que caían, gotitas de lluvia, se formó una masa. Y entonces, claro, todos en el pueblo decían: ¡ay, qué es esto! ¿Qué es esto? Y entonces él dijo: ¡ay, no, que no me vean así! Y agarró y volvió a la panadería y se escondió en el horno de panadería de su padre, que todavía estaba tibio, porque los hornos de panadería tardan mucho en enfriarse. Y Miga de Pan se quedó dormido. Cuando se despertó, Miga de Pan era una flauta de pan, porque con la harina que él había jugado se había juntado con el agua de la lluvia, se había hecho una masa, y cuando él se metió en el horno, esa masa se cocinó y quedó un pan. Entonces Miga de Pan estaba así. Logró sacar una mano por un costadito, sacó otros pedazos de miga de pan para los ojos y para la boca, y sacó para la otra mano, y decidió volver a su casa, esta vez sí. Peor, cuando salió por el pueblo, la gente vio una flauta de pan que caminaba y que miraba con los ojos así, y que iba así. Entonces ahí sí dijeron: ¡sí, es un fantasma, es el fantasma del panadero que volvió con forma de pan! Y Miga de Pan decía: no, soy yo. Pero claro, como tenía tanto pan y el pedacito para la boca era muy chiquitito, nadie lo escuchaba. Entonces todos salieron corriendo, hasta que de pronto vino una bandada de pájaros y le dijeron: Miga de Pan,
¿nos darías un pedacito de pan para nosotros para comer? Sí, 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 decía Miga de Pan. Entonces vinieron todos los pájaros del bosque y cada uno fue agarrando un pedacito de pan, un pedacito de pan, un pedacito de pan, un pedacito de pan y se fueron para el bosque. Y Miga de Pan quedó liberado. ¡Ay, menos mal! Miga de Pan, eras vos, sí, era yo que me había convertido en un pan porque, bueno, ya está, porque sí. Y entonces, en ese momento, vinieron todos los pájaros a los que Miga de Pan les había dado de comer porque se habían llevado un pedacito de su pan y le dejaron caer un pedacito de oro. No se sabe de dónde lo sacaron los pájaros, pero en agradecimiento, Miga de Pan recibió una lluvia de pepitas de oro. Pepitas de oro son piedritas así chiquititas de oro. Y claro, estaba muy feliz. Y esto sí era un tesoro de oro. Pero ¿saben qué hizo Miga de Pan? Lo pensó muy bien y pensó, me puedo comprar muchas cosas y les voy a usar el oro. Pero no, se acordó del mensaje que le había dejado su padre al decirle que el tesoro era una bolsa de pan. Así que con su tesoro de pepitas de oro compró otro tesoro que era un montón de bolsas de pan y siguió funcionando la panadería y siguió con el oficio de su padre. Y colorín colorado, este cuento de Miga de Pan se ha acabado.